Bueno, este ciclo de seminarios y de encuentros continúan en la línea del trabajo que venimos haciendo con Alfredo desde el año 2015, que hemos hecho entre el 2015 y el 2017 7 encuentros, 7 seminarios con temáticas en relación a las problemáticas de la infancia y el modo de abordarlos. Y bueno, y este año continuamos profundizando y abriendo porque Alfredo va a introducir otras perspectivas en relación a poder pensar al cuerpo, que realmente van a ser muy enriquecedoras para todos. Hay 2 encuentros en junio y en agosto, ya también va a llegar más información, que vamos a agregar un tiempo previo de 4 a 6 de la tarde, donde vamos a trabajar con él algunas situaciones, preguntas y problemáticas que se presentan en situaciones de 2 voluntariados en los que participan algunos estudiantes y que la licenciatura está llevando adelante, de tal manera que nos parece interesante ir como entrelazando los conceptos con la práctica y preguntándonos y trabajando sobre eso. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de que estés aquí, Alfredo, y que podamos seguir pensando juntos con vos. Así que, bueno, te escuchamos. Bueno, gracias por la persistencia y la paciencia de escuchar la misma voz. Espero que en la voz pueda decir algunas cosas nuevas, porque la voz, sabemos, no se renueva. A menos que yo me transforme en un cantante lírico, difícilmente, lo que no va a ocurrir, no se preocupen, difícilmente mi voz entraría en otra dimensión, ¿no? En realidad, la voz es la representante en el lenguaje de lo real del cuerpo. Por eso no podemos esperar de ella que ella lo diga todo. Tampoco podemos esperar de ella que ella produzca las representaciones del cuerpo que requieren, demandan para representarse una estructura polisémica. La voz no es polisémica. La voz se precipita como un real al cual le imprimimos las variantes, las variaciones necesarias para que ella en el lenguaje se comporte como, digamos, metafóricamente, una buena representante del cuerpo. Pero para ser una buena, lo digo de esta manera sencilla, hay que, como todos los buenos, digamos, hay que ser plástico, digamos, hay que ser sensible, digamos, flexible y cambiante. Es decir, los buenos están dispuestos a adaptarse, a congeniar, a llevarse bien, a no hacer demasiada resistencia a lo que un orden otro les imponga. Una buena voz es aquella que se presta a que se le impriman las tonalidades, las flexiones, las inclinaciones, las vibraciones, que puedan, que le permitan al sujeto hacer un buen uso de la voz para manifestar, decir lo que él quiere. Quiere decir, la voz en sí misma no dice nada. Hay que hacerla decir. Los que hacen canto y hacen de la voz música, ciertamente pueden coincidir conmigo
en que buen trabajo cuesta, hacer que la voz se flexione, se preste a decir lo que el cantante desea. En realidad, yo que estoy aquí, frente a ustedes que están, no sé por qué en este auditorio, ustedes se han transformado en una masa oscura, ¿no? Que no me tranquiliza para nada porque no puedo ir midiendo el efecto de mis palabras. Quiero decir, no veo si ustedes están cabeza arriba o cabeza abajo, o si se están durmiendo, en fin, esas cosas que ocurren cuando uno habla. Espero que me den señales de vida de vez en cuando. Muévanse un poco. Bien. En todo caso, por ahí ponemos música y hacemos que el cuerpo se manifieste de un modo a decir algo. Si no, se pone mudo. Diría que este es un auditorio especialmente inapropiado para una charla sobre, o una clase sobre psicomotricidad. Pero me las voy a aguantar, no se preocupen, espero sobrevivir. Si me veo demasiado apurado, bajo ahí y me pongo sentado con ustedes. Bien, empiezo por la cuestión de la voz porque justamente es lo real del lenguaje. Aquello que, digamos, en cierto modo, generalizando, podemos definir como qué es lo que hace resistencia en el lenguaje desde el lado de lo real. Podemos ilustrar esta resistencia con los límites que toda voz tiene. Por eso me pusieron un micrófono acá para ensanchar el alcance de mi voz. Tal vez por eso también fijamos un tiempo, ¿no? Para que no me ocurra como a los jacobinos en la Revolución Francesa, que en los juicios que les hacía la derecha, ellos se defendían mientras tenían derecho a hablar, mientras les durase la voz. Cuando se les acababa la voz, iban a la guillotina. Así que hablaban lo más posible, digamos, pero la voz en algún momento se les agotaba. Bien, espero que cuando a mí se me acabe la voz ustedes sean más comprensivos y piedosos. Digo que es curioso porque en realidad, digamos, es curioso ese papel tan importante de la voz. Es paradojal, digamos, porque justamente la voz en sí no dice nada. O sea, ¿cómo es que se torna tan importante eso que hace borde, que hace corte, hace lugar vacío del significado? Bueno, en realidad se trata de una estructura que nos acomete, se dice así, ¿no? Nos atropella, no solamente en el terreno de la voz, sino en todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Es lo que nos marca el límite de hasta dónde podemos llegar. Nuestros músculos, nuestros huesos, nuestra masa, nuestra flexibilidad o rigidez, nuestra capacidad auditiva, el alcance de nuestra mirada, la amplitud del campo óptico. Ustedes saben que tenemos un ángulo de visión que nos permite elegir no todos los caminos. Vean la metáfora que hay en juego aquí, ¿no? Si uno la quiere escuchar.
hay un ángulo de visión que es una especie de abanico de caminos que yo podría elegir antes de transitarlos. Pero son aquellos que se ofrecen a mi percepción. Si no los percibo, claro, después, a partir de la experiencia, puedo imaginar otros que no veo, pero tengo que haber pasado por la experiencia. Si no, no tengo cómo imaginarlos, no tienen textura, no tienen expansión, no tienen dirección posible. Claro, una vez que yo pasé por una cierta intensidad y número de experiencias, puedo construir imaginariamente caminos que nunca vi. Hay un poeta portugués, es decir, que escribe en portugués, ¿no? Que escribió un poema que se titula justamente los corredores que nunca recorrí. Y en ese libro hay un poema en el que él dice, por ejemplo, todavía escucho el eco de los pasos que resuenan en los corredores que nunca transité. Más aún dice, escucho el rechinar de las puertas que nunca abrí. Pero para producir ese lugar donde algo nos convida en ausencia de eso, es necesario que hayamos encontrado en nuestra experiencia algún modo de representación de eso que se ofrece a nosotros, pero que podría no estar. Digo, eso que podría no estar tiene varias formas de no estar. La cuestión de la voz, retomemos. El asunto es el siguiente, ¿no? Que la voz tiene un cierto alcance en su potencia, ¿no? En su intensidad. Tiene sus límites en su variabilidad tonal, en sus ondulaciones, ¿no? En sus vibraciones, en eso que en lenguaje se llama la prosodia. Claro, la prosodia forma parte de la producción del sentido. Así yo puedo decir, por ejemplo, no me digas, y es una sorpresa, le estoy transmitiendo que me sorprendió lo que me dijo. Pero puedo decir, no me digas, que no lo quiero saber. Y así puedo seguir, ¿no? Con variaciones tonales que forman parte de eso que se llama la prosodia y que hacen presente en la voz algo que ella naturalmente no tiene. Digamos, a alguien la tiene que hacer decir. Bueno, lo que pasa es que en ese hacerla decir, la voz puede fallarme. Quiero decir, puede no alcanzarme para decir todo lo que yo quisiera decir. Y claro, entonces voy a tener que apelar a otros recursos, pero uno de ellos es imaginarme a mí mismo, hablando no para allá, sino para allá, o sea, no para ustedes, sino para otros, ¿no? Y en diferentes lugares, o sea, lugares en los que no estoy y donde la voz no resuena. Lo que ocurre es que esa ausencia de la voz puede manifestarse no porque yo no la emita, sino porque el otro no la escucha. O sea que tiene que haber gente aquí dispuesta a mantener los oídos alertas para que mi voz sea percibida en sus inflexiones y entonces yo tenga la oportunidad de a ese real que no dice nada, imprimirle los giros y torsiones que
si los oídos de ustedes tienen la bondad de permitir que entre ese torbellino de mi voz con todas las torsiones y complicaciones que ella es portadora, bueno, entonces mi voz podrá decir más allá de lo que ella es en sentido real. Nosotros sabemos bien que esto ocurre en toda la extensión del cuerpo, no solo en la voz. Tomo la voz porque es la más próxima al campo del lenguaje, que es donde se nota de un modo más nítido, digamos, esa contraposición entre cuerpo y lenguaje, que no, como ustedes bien saben, no son siempre amigos. El cuerpo y el lenguaje no siempre se llevan bien. Y yo diría que en la extensión de una vida es mucho más probable que no se lleven bien que se lleven bien. Porque en la infancia inicial el lenguaje depende muchísimo de que la voz sea escuchada por los oídos del otro primordial. Quiere decir, el bebé puede desgañitarse y si la mamá es sorda, y no digo sorda desde el punto de vista material, sino sorda desde el punto de vista de su posición subjetiva, la voz no le va a servir de mucho. Y seguramente en esa situación, con bastante facilidad, el niño, el bebé, abandone el empeño de hacer que su voz diga algo. Digo porque a veces uno se pregunta, pero ¿por qué este chico no habla? No, si mudo no es, ¿no? ¿Por qué que él que tiene una voz muy linda, no canta, ¿no? Ni dice, ni habla? Yo tengo una pequeña paciente que tiene 6 años, que no dice una única palabra, pero por un mutismo voluntario. Ha decidido que no va a hablar. Hay antecedentes traumáticos en su vida que le empujaron para ese lado. Me entiendo perfectamente con ella porque tiene una gestualidad y un lenguaje contextual impecable y, digamos, extremadamente expresivo. O sea, le hace decir a sus manos, a su mirada, a su inclinación de cabeza, a sus movimientos, cosas que ni el más hábil de los hablantes por la voz tendría capaz de hacer. O sea que no puedo decir que es muda, porque la verdad habla, pero no habla con la voz. Ahora, para poder decir lo que queremos, todo el mundo sabe que es necesario que nos olvidemos de la voz. Si es la voz la que nos preocupa, nos enredamos hasta tal punto que olvidamos o corremos el riesgo de olvidar qué queríamos decir. Esto se ve claramente en los niños que, por ejemplo, padecen un problema anártrico o disártrico, ¿no? Un trastorno específico del lenguaje que tiene que ver con la dificultad de la fonoarticulación, que puede ser o central o periférica, en fin, pero que consiste centralmente en que el niño tiene graves dificultades en configurar los sonidos y articularlos de un modo que se forme la palabra al servicio de lo que desean decir. Saben lo que quieren decir, hasta pueden evocar ideatoriamente la configuración de la palabra, sin embargo,
su fonoarticulación no le obedece. No le obedece porque hay algo que falla a nivel central o porque hay una disfunción en el aparato fonatorio periférica. Y nosotros sabemos cómo se desesperan estos niños cuando se han incorporado al campo del lenguaje por otros medios y, sin embargo, el comprender la lógica del lenguaje no les permite, no les es suficiente para efectuar la comunicación. Entonces, digamos, le falta la voz. No es que no tengan voz, no la pueden configurar, digamos, no la pueden moldear para que ella obedezca a lo que quieren decir. Y sabemos que esto introduce un severo sufrimiento, como es lo que ocurre con los niños espásticos en relación a su cuerpo de una forma más generalizada. Quiere decir que el encuentro entre el lenguaje y el cuerpo no es ni asegurado, ni garantizado, ni automático. No nacemos con el cuerpo configurado de modo que quede al servicio o se ofrezca mansamente al servicio de lo que queremos decir. Y en lo que queremos decir está el deseo por el otro, que como es fundamental en nuestra vida porque no sobrevivimos sin él, el pequeño tiene que encontrar las vías, los caminos, para hacer que su cuerpo diga lo que la madre precisa saber para satisfacerlo, o sea, para producir la experiencia primaria de satisfacción, la Befriedigung, ¿no?, según Freud, y esa afirmación que la madre hace de yo sé lo que es bueno para ti, que es un saber ficcional, claro, ¿no? O sea, cómo es que la madre sabe lo que es bueno para el bebé que tiene 15 días de vida y que apenas parpadea, digamos, ¿no? No puede decir ni que sí ni que no. Quiere decir que la madre no lo consulta. La madre le supone una condición de sujeto deseante que, por supuesto, el narcisismo se le impone a la madre. Ella interpreta que todo lo que el bebé hace está dirigido a ella y que a quien ese bebé desea es ella misma. Por eso es capaz de llegar y decir, hola mamacita, ¿cómo estás? Tenía tanta saudade de ti, ¿no? Es decir, qué falta que me haces, mamá. Lo dice ella, el bebé no dice nada. Entonces, digamos que la madre tempranamente le dice a su bebé, y se comporta como tal, que lo que le hace falta al bebé es ella. Digo, se comporta, le hace la marca, ¿no? O sea, hace el juego escénico. Es decir, le hace la escena en la que, como dice Bowlby, en realidad el grito del niño, ¿no?, es una manifestación de apego, no es un grito, es un llamado. Entonces, digamos, desde muy temprano, el cuidador del bebé se preocupa de producir el encuentro y el enganche entre lo real del cuerpo y el lenguaje, justamente para que el cuerpo no se transforme en una mera inanidad, o sea,
una mera nada. Es muy diferente de lo que ocurre con los otros mamíferos. Ni nos voy a comparar con las otras especies, ¿no? Los no vertebrados, los invertebrados, porque estamos demasiado distantes, tan distantes que ni vale la pena demasiada comparación, no nos ayuda. Pero sí nos comparamos con los felinos, con las ratas, con los roedores y con los primates, ya que nosotros mismos somos uno de ellos. Nosotros somos primates. Una especie de primates que nos consideramos narcísicamente muy especiales. Y es verdad que no somos iguales al conjunto de los otros primates. Los otros primates no escriben. Pero resulta que hay seres humanos que tampoco escriben y sin embargo son humanos. Quiere decir que lo que nos caracteriza de un modo más fácil y generalizado es la escritura. Somos la única especie sobre la faz de la Tierra, así se dice. Sobre la faz de la Tierra. La faz de la Tierra, que fabrica superficies planas, vacías, para marcarlas. Es impresionante, ¿no? Porque tomamos el modelo de la voz. La voz es un lugar vacío, como una página en blanco, ¿no? La aplanamos y sobre esa base del aplanamiento le imprimimos las ondulaciones que la hacen decir algo. Bien. Lo que ocurre es que, como nos informa Lacan, entre otros, porque Lacan no fue el primero en decir esto, y debo decir que, me permito decir que quien lo dice con la mayor claridad soy yo, no se rían. Esto es un chiste, por supuesto, pero yo, como ustedes saben, atrás de cada chiste hay una verdad, me lo tomo en serio. El asunto es que todas las otras especies, y tomemos en especial la de los mamíferos, el conjunto de las especies de mamíferos, nacen sabiendo qué es lo que tienen que hacer en este mundo. Claro, no se trata de una misión demasiado extensa en su proyección temporal. Lo que tienen que hacer en los próximos 5 minutos, o en, qué sé yo, en las próximas horas. No se trata de no son ni misionarios, ni exploradores, ni investigadores sobre el destino. Simplemente saben que, bueno, voy a hacer pis aquí porque así el tigre del otro bando sabe que este es mi territorio y mis hembras está avisado que mejor no tocarlas. Ojalá fuese tan simple así, ¿no? Con nosotros. Digamos, tenemos otros métodos de marcación, que son bastante más complicados. Ningún humano creería que porque orinó en el árbol de la esquina, el vecino va a respetar a su mujer. Mejor que no lo crea. Bueno, lo que ocurre es que en las otras especies, y Lacan lo dice en estos términos, la sexualidad para ellos existe.
El problema es que para nosotros no existe. Somos tan bobos los humanos que fíjense eso que la verdad que es bastante entretenido, que se llama la sexualidad, ¿no? Lo colocamos en un lugar negativo, ¿m? Reprimido, ¿m? Negado, resistido, ¿m? Porque no podemos negar, si somos más o menos sensatos, que a la sexualidad la resistimos y uno se pregunta, ¿pero por qué? No, o sea, no sé con ustedes, pero personalmente les confieso, para mí es buena. Digamos, yo no me explico por qué la postergo, no voy a hablar de mi intimidad aquí, ¿no? Pero, ¿por qué la postergo si al final, y bueno, lo que pasa es que tenía que dar clase en la UNITREF, entonces tenía que preparar la clase, ¿no? Y qué sé yo. Mi mujer está sentada por ahí, espero que no fique enojada conmigo por comentar estas cosas. Pero son las cosas que nos pasan, ¿no es verdad? O sea, hacemos que el cuerpo le falte a nuestra existencia para que podamos hacer algunas otras cosas. Pero la historia no comienza de ese modo. La historia comienza en la demanda de satisfacción, eso que Freud llama la experiencia primaria de satisfacción. Quiero la teta, dice el bebé, y lo dice a su modo. Empieza a chupetear sus labios, grita, llora, mueve la cabeza, en fin, tiene sus expresiones que le transmiten inequívocamente a su mamá que esta es la hora en que ella no puede estar ausente. Resulta que, bueno, la madre entonces lo pone a mamar y acompaña a la mamada de algunas cosas, o de atención o de desatención, de cruzar la mirada o evitarla, de hablar en el celular o cantarle a su bebé. Digamos, hay infinitas opciones. No hay un comportamiento que uno pueda decir, bueno, es lo normal y aconsejable, y a pesar de los manuales conductistas, cognitivo-comportamentales, nos encontramos con tal infinita variación de los modos de entenderse de una mamá con su pequeño bebé que exceden enormemente cualquier enumeración o cualquier lista. Pero sí hay algo en común en esto. Digamos, hasta un comportamentalista y un cognitivista, si son sensatos, digamos, y si son sensibles a lo que está ocurriendo frente a sus ojos, se ven en la necesidad de reconocer que si no se produce un lazo entre la mamá y el chico, los comportamientos indicados pueden ser estadísticamente los más prestigiosos, los que tienen los puntajes más cercanos a la media, pero que si en ese grupo constituido, en ese casal, como se dice, en esa pareja, compuesta por la madre y ese chico en particular, no se produce un lazo, esos comportamientos pueden dejarlos de lado o tirarlos a la basura. Porque también un psicoanalista, ¿no? O sea, no tiene un elenco de comportamientos a aconsejar. ¿Por qué? Y porque tiene que haber lazo. ¿Qué quiere decir lazo? Quiere decir algo muy sencillo. Quiere decir, el otro me hace falta.
Ahora, ¿dónde me hace falta el otro? Ustedes saben que donde el otro puede hacerme falta es en muchos lugares diferentes del cuerpo. Desde las orejas hasta los ojos, y no voy a nombrar los lugares más íntimos donde la falta puede ser hasta urgente. Pero me refiero a la genitalia, por ejemplo. Pero en el bebé no tiene una diferenciación de los estímulos internos y de la propiocepción que le permita saber, constituir un saber de dónde el otro me haría falta ahora para que llenase el agujero de mi insatisfacción. No tiene un manual de instrucciones y no es universal. Esa falta no es universal. Justamente por eso Lacan dice, ¿no? Las otras especies, la sexualidad está definida. Él quiere decir, me amplío un poco la cuestión, que los otros animales, fuera de los humanos, saben qué hacer con su sexualidad. Saben dónde está la satisfacción. Y cuando entran en celo, van a buscar la pieza correspondiente, y esa pieza no requiere ningún fetichismo que la envuelva. Quiere decir, no tienen que complementar la figura con ninguna imagen suplementaria. O sea, la tigresa no necesita de flechas color naranja que digan venga para acá, ¿no? Al tigre. El tigre ya tiene su olfato y la visión de los movimientos de la tigresa ya le informan perfectamente dónde, cómo, por adónde y cuándo hacerlo. Y si la tigresa se puso medias negras o no, no le hace ninguna diferencia. Peor, si se puso medias negras, lo confunde. Digo medias negras o lo que ustedes quieran elegir, ¿no? Se han enterado ahora que a mí me gustan las medias negras y bueno, pero ¿qué le voy a hacer, no? Como dice Lacan, cuando alguien habla, inevitablemente habla como analizante. Así que interpreten lo que quieran. A piacere. Bien. ¿Cómo se forma ese lazo? O sea, el otro me hace falta. Bueno, una relación madre-hijo, digo, del bebé con su mamá, del bebé recién nacido, pequeñito, funciona bien justamente cuando hace lazo. O sea, cuando el niño va fabricando en espejo, de acuerdo con la imagen que la mamá le va ofreciendo, digo la mamá o la cuidadora, ¿no? O sea, la mamá lo decimos por tradición y porque hay una prevalencia de las madres en ese papel. Por lo menos en el momento inicial de la vida es la prevalencia más común. El niño, ¿no?, se va moldeando de acuerdo a la imagen que la madre le ofrece. O sea, ¿a qué voz, a qué modulación de la voz mi mamá escucha y le presta atención? Si yo hago y la mamá sigue durmiendo, parece que no a esa. La mamá, ¿no?, continúa.
la mamá se despertó. De ahí en adelante, la mamá se va a despertar bajo el sobresalto y va a ir y le va a contar a su analista: mi hijo no me llama, chilla. Y así podemos seguir. Pero eso no quiere decir que porque chille no haya lazo. Él sabe que para hacerle falta a la madre, él tiene que ser muy enérgico. Y puede ser esto también en el plano de la expresión corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que no hay nada predefinido para producir la experiencia de satisfacción. Es necesario que haya una exploración respectiva entre la madre, el cuidador y el niño para que se encuentren los trazos que hacen marca. Los trazos que hacen marca, Freud los definió precisamente como las sobrecargas pulsionales que provocan alteraciones de ritmo, alteraciones de trazado, en lo que él llamó la Constant Kraft. La Constant Kraft es la energía interna, vital, metabólica, constante, Constant Kraft, con fuerza constante. Quiere decir, hay una fuerza constante y lo que se transforma en estímulo es lo que hace que esa constancia se rompa por exceso o por defecto, por caída o por salto. Y esa puede venir de los estímulos internos o de los estímulos externos. Esto es Freud. Y esa Constant Kraft en el resto de los animales, o sea, las condiciones para producir la satisfacción están preinscriptas, están en la memoria genética. No es necesario que nadie les enseñe. Por eso los tigres no van a la escuela, no tienen niñeras. Nosotros vamos a la escuela hasta los 40 o 50 años. Y nuestra mamá cree que sabe lo que es bueno y nos conviene hasta los 100 años. Quiere decir que nosotros vivimos mucho más en la ficción de saber que en el saber real. Saber sobre lo real es casi imposible. Digo, es muy poco lo que en nuestra espontaneidad, en nuestra vida espontánea, podemos saber sobre lo real, porque ya nos viene empaquetado en la ficción. De entrada nomás. Para aumentar nuestra dificultad, Freud tornó consciente que lo que se llama sexualidad en nosotros no es solo la práctica genital, sino todo aquello que está ligado al principio del placer. Y lo que está ligado al principio del placer pasa por un montón de lugares del cuerpo, no solo por la genitalia. Sin embargo, el principio del placer en los otros mamíferos está centrado casi exclusivamente en la genitalia y en la alimentación, uno podría decir, de la boca a la vagina y del pene a la boca. Digamos, ese es el recorrido. Lo otro, la siesta de los leones, no sabemos si es del orden de la satisfacción o porque no tiene más nada que hacer. Además, cuando uno ve en esas escenas de National Geographic a los leones sentados a la sombra del árbol, no los veo muy satisfechos porque las moscas se los comen vivos.
No sé si ustedes vieron, ¿no?, cómo no pueden descansar nunca. Nosotros tenemos mosquiteros. Inventamos cualquier cosa para extender nuestra satisfacción, nuestra experiencia de satisfacción. O sea, para extender nuestra sexualidad. Por eso tenemos sex shops, por ejemplo. Novelas, memorias de una princesa rusa. Yo intenté, tengo un perrito en casa que me gusta mucho y yo intenté que su vida se tornase un poco más rica y que participase un poco de esto de que no es solo la genitalia, ¿no?, sino que también está en el campo de la sexualidad todo lo que tenga que ver con el principio del placer, ¿no? Le hablé algunas horas sobre Freud, ¿no? Y le entregué un ejemplar de las memorias de la princesa rusa. Y parece que le gustó bastante, se lo comió entero. Pensaban que iba a contar una de sexofilia, ¿no? Bien. Bueno. Entonces Lacan dice, lo que pasa es que algo le ocurrió a nuestra sexualidad que nos obligó a hablar. O sea, el saber de la especie, para mantener la satisfacción de la especie, el saber que estaba almacenado hereditariamente por la vía genética en nuestros genes, en los genes de las otras especies, desapareció. Nacemos burros, ignorantes y alguien tiene que venir a enseñarnos lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta en el cuerpo. Y es por eso que me ocupé de incluir en el título ese pedacito del título que es representaciones del cuerpo en el discurso social y qué es lo que en nuestro cuerpo nos hace falta. Bien. Todos los que han tropezado con Lacan o algún lacaniano deben haber, sin ninguna duda, escuchado objeto pequeño a. ¿Quiénes? No los voy a poder ver, pero levanten la mano los que nunca escucharon hablar del objeto pequeño a. Varios que no escucharon. Pero son poquísimos en relación al conjunto. Hay muchos más que escucharon. Es una conceptualización que viene del álgebra. En realidad no la inventó Lacan. La A minúscula es usada para representar los objetos que no existen. Eso es en álgebra. Justamente porque no existen, ella se torna apta para representar cualquier objeto o ninguno. Quiere decir que el objeto A multiplicado por 2 puede querer decir 2 lunas, 2 universos, 2 personas o 2 agujeros o 2 vacíos. Multiplicados por 1000 igual, o sea, la multiplicación no le cambia la naturaleza de existencia. Es el objeto que no existe. Si no tenemos algo que no existe y queremos poner algo en su lugar, en ese lugar cabe cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa, justamente porque al no existir, el lugar no está definido. Eso es lo que nos ocurre con nuestra sexualidad. En realidad, nuestra sexualidad es un gran vacío.
cabe cualquier cosa, desde una zapatilla hasta un elefante o una banana, o no voy a seguir porque si no se va a tornar complicado, moralmente complicado. Pero cabe cualquier cosa. Es por eso que nosotros podemos contar el chiste de el elefante y la hormiga y hacernos gracia, ¿no? Cuando el elefante le dicen, no, ahora qué gracias ni gracias, sacate la bombachita. Ustedes se acuerdan de ese chiste, ¿no? Uno se pregunta, pero ¿cómo es que nos hace gracia una cosa de esa? Porque es tan tosca, ¿no? ¿Cómo somos degenerados? Fíjense en la palabra, degenerados. O sea, viene de la genética, ¿no? O de la generación. ¿Cómo estamos tan desprendidos de la genética, de la génesis, que somos degenerados? Quiere decir, no hay objeto natural de la sexualidad. Es así que la sexualidad se extiende hacia cualquier cosa que se encuentre bajo el principio del placer. Producimos espontáneamente esa extensión dentro de la cual cabe entonces cualquier objeto ficcional. Es por eso que la literatura existe, el cine existe, los cuentos de hadas existen, y así podemos seguir. La historia de la Bella y la Bestia nos emociona. Uno piensa del otro lado, pero qué degenerados que somos, ¿no? Cómo esa delicada mujercita puede caer bajo las fauces, digámoslo metafóricamente, de la bestia, tan brutal. Pero la escena es bárbara, digo, ¿no? O sea, la brutalidad, ¿no?, en juego. Bien, quiere decir que a lo real del cuerpo, que sí está ahí para prestarnos el servicio de que lo deformemos hasta el punto que él se asimile o se asemeje al objeto de nuestra ficción. Es así que las mamás ven en su bebé la bailarina clásica que ellas nunca fueron, o el soldado heroico de la guerra de los mundos que acaba salvando a la humanidad. Digo, según sea el hombre o la mujer. También pueden ver en el hombre la bailarina clásica que ellas no fueron, ¿no es cierto? Y en la mujercita ver la heroína, el héroe que salva a la humanidad en la guerra de los mundos. Quiere decir que la ficción captura al cuerpo y lo pone en la posición que conviene al goce del otro. Una posición perversa, quiere decir poner al otro al servicio de mi goce, es lo que se llama perversión. Bien, las madres son las únicas perversas socialmente autorizadas. Sabemos de eso, ¿no es verdad? Por eso nos quejamos de nuestras madres en análisis toda la vida. O las elogiamos a ver si el fantasma de ellas se calma un poco. Pero siempre se trata de una negociación con el otro que nos pone, al que le debemos, por supuesto, el haber ensanchado nuestro campo de placer, hasta el punto de la ficción causarnos placer también. Ficción es lo simbólico. Claro que toda ficción tiene su imaginario.
Quiere decir que lo simbólico tiene sus consecuencias imaginarias. ¿Cuáles son las consecuencias imaginarias de la ficción simbólica, de la historia que se cuenta, del lenguaje que se despliega? Los efectos de eso son las torsiones que eso le causa a lo real, al cuerpo. Es así que nos miramos todas las mañanas al espejo, arreglamos nuestra imagen lo más posible y paramos el acicalamiento en el momento y no antes en que consideramos que la imagen que hemos construido es arrasadora para el mundo al que de ahí en adelante, abriendo la puerta, iremos a invadir. Si no, nos salimos. Nos quedamos en casa, en eso que se llama depresión. Quiere decir que cuando la depresión es no poder encontrar en el otro el espejo que hace de mí a alguien bello. Es decir, es la tragedia de la madrastra de Blancanieves, que no puede salir hasta que mate a su rival, a la imagen que en el espejo la vence. Nosotros estamos llenos de esas historias. Esas historias no nacen con nosotros, se fabricaron. Ese lugar ficcional se fabricó. Ese saber sostenido en el lenguaje que genera ficción y que determina un imaginario y captura nuestro cuerpo en una imagen que él no es, o sea, en una sexualidad que no existe, más que en la ficción gana existencia imaginaria y simbólica. Esto quiere decir que después de la satisfacción sexual, lo que viene es la relación. Por eso la relación no es exactamente en la sexualidad, sino en lo que se teje más allá del acto, más allá de lo real, lo que hace lazo. Como dice el tango, ¿no? ¿Qué falta que me haces? Si vieras la ternura que tengo para darte, uno dice, ¿y eso es lo que tenés para dar, ternura? Comprá algo un poco más caro para, ¿no? Sea un poco más generoso. No, pero la ternura es lo que se supone, el que canta, el compositor, supone que es lo que al otro le hace falta. Y entonces lo que al otro le hace falta es lo que hace lazo. Si no, no hace lazo. Vean el lugar pobrecito que tiene el cuerpo. Entonces, ustedes podrán decir, pero este tipo vino a desvalorizarnos nuestra mercadería principal, el cuerpo. Nosotros que somos psicomotricistas, viene a decirnos que eso no vale nada. ¿Cómo? No, el problema, ¿saben cuál es? Que hace obstáculos. No es porque se porta bien, sino porque se porta mal. Porque hace falta. Hace falta en la ficción. Ninguna princesa lo es sin pasar por el lugar de la Cenicienta. Eso las mujeres lo saben bien, perfectamente. Mi nietita, ustedes me van a permitir la libertad poética de decir lo que a mí me hace falta, una de mis nietas, una nieta, con la que tengo lazo, justamente porque me hace falta,
y yo le hago falta a ella, lo que me pone muy contento. Ella me ve y dice, vos, con una cara, ¿no?, de embelesamiento, que se me caen las medias. El otro día tuve la suerte de encontrarme con ella, porque vive en otra ciudad, tiene 3 años y medio. Y claro, me agarró, me llevó a un rincón y me empezó a contar la historia de Frozen, ¿no? Que les confieso, yo ya la conocía porque mis pacientes andan todos con ella, ¿no? Mis pequeños pacientes. Pero bueno, contada por ella es otra historia. Y van a ver cómo es otra historia. Después de contarme más o menos la historia, ¿no?, y de el drama de Olaf, que quiere tomar sol y es de hielo, se va a derretir, ¿no? Vean cómo el cuerpo hace falta. Ella me dice, pero abuelito, tenemos un problema. Le digo, ¿qué pasa? Dice que Frozen, la princesa, tiene, acá no sé, es una palabra que acá no existe, tiene chulé. Chulé es olor a queso de los pies. Tiene olor a queso. Y digo, bueno, qué sé yo, pero claro, para ella una princesa con olor a queso, comprendía el drama de ella, ¿no? También comprendía el drama de todas las mujeres que se creen princesas y tienen todas olor a queso, ¿no? Y entonces le digo, bueno, no te preocupes, porque en realidad todo el mundo tiene olor a queso, ¿no? Le digo, tu mamá también tiene olor a queso. Me miró así. Y yo dije, y vos también tenés olor a queso. Y ahí ella entornó los ojos, los párpados, y me miró así medio de costadito y me dice, abuelito, como diciendo, eso no se dice. ¿No? Entonces, digamos, yo me quedé muy tranquilo porque la feminilidad de ella está en andamiento, anda. Justamente porque eso le hace falta en el cuerpo. Y si le hace falta que lo tenga todo el mundo, no le alivia la falta. Quiere decir, ella participa de lo que en el discurso hace falta. El modo en el que le hace falta a ella, bueno, es un modo, digamos, femenino. Podría ser de otro modo, pero en este caso ocurrió así. Su anatomía no define el modo en que le va a hacer falta en el cuerpo algo o el modo en que el cuerpo le va a hacer falta a ella. Pero alguna cosa tiene que definirse sobre la modalización de la falta, sea para un lado o sea para el otro. Sea para que el cuerpo le haga falta o que algo le haga falta en el cuerpo. Ustedes saben que esta contraposición se llama femenino y masculino, que algo le haga falta en el cuerpo o que el cuerpo le haga falta. Pero resulta que lo masculino y lo femenino no se conjugan individualmente. Se conjugan con el otro que fue el agente que introdujo la torsión mediante el lenguaje, obligando al cuerpo a decir algo que lo real no decía. Bien. Justamente porque se conjuga con el otro, las vicisitudes de la forma de la falta en el cuerpo o del cuerpo
en el lenguaje, esa conjugación al pasar por el otro sufre sus vicisitudes. Quiere decir, es acogida o rechazada en la representación. Eso es lo que hace que el fantasma de los padres respecto al género provoque en el pequeño una identificación que no está asegurada ni calcada encima de su anatomía. Cuando Freud dice que la anatomía es el destino, él no quiere decir que quien tiene pene está destinado a ser hombre y que quien tiene pene, no tiene pene, está destinado a ser mujer. Él no quiere decir eso. Él quiere decir que quien tiene pene, sea que se identifique como hombre o sea que se identifique como mujer por las formas que le haga falta a él en el cuerpo el discurso del otro, que lo reconoce o no en esa posición de falta, el tener el pene no le va a resultar indiferente a la posición de identificación a la que es convocado y en la que es reconocido. Nosotros sabemos muy bien que ser mujer teniendo un pene o siendo hombre no teniéndolo, tiene su incidencia en el destino. Quiere decir, marca un destino doloroso y de complicación. Las cuestiones de género que hoy se mueven no apagan, por más libertad que la sociedad le conceda a las formas de identificación sexual, por más libertad que le conceda, no evita los conflictos de destino, ni apaga los sufrimientos que las contraposiciones anatómico-identificatorias pueden producir. Suponer que la mera mayor tolerancia o libertad sexual cura eso es una ingenuidad. Y no lo aconsejo desde el punto de vista clínico, porque lleva a las peores cosas, como por ejemplo a las cirugías de transformación transexual en niños de menos de 12 años, cosa que ha sido legitimada, por ejemplo, en Brasil por el Consejo Federal de Medicina, sin tener en cuenta el conflicto en el que ese sujeto, ese pequeño sujeto, está metido y sin siquiera analizarlo. No es solamente ahí que ocurre, ¿no? En otros países está ocurriendo de modo, no sé cómo está en la Argentina eso, pero está ocurriendo de un modo como si fuese algo banal. Bueno, el nene quiere ser nena y bueno, está bien, le vamos a dar el gusto, antes que la estructura psíquica de él esté configurada de un modo definitivo, porque todas las posiciones estructurales, psicopatológicas o de subjetivación en la infancia son provisorias, no son decididas. Se deciden en el momento justamente en el que se precipitan y se delimitan las experiencias de satisfacción ligadas al cuerpo, o sea, cuando sobreviene el acto sexual, cuando lo real se encuentra en el proceso de satisfacción representado por una ficción que lo recorta y lo tuerce en determinada posición que se repite. Es ahí, perdón, es ahí que no le estaba hablando al vaso acá. Repetí todo ahora. Bien. Esa posición, vamos a demorar un poco todavía para interrumpir, Está bien. No, porque me pidieron que haga un pequeño intervalo, pero voy a demorar un poquito todavía porque quiero cerrar otros 14 asuntos que tengo. Bien.
decía que este saber y la conjugación entre el cuerpo y el lenguaje, que es, como acabamos de ver, es una conjugación compleja y que no viene hecha, hay que fabricarla. Y no se fabricó en pocos años, ni en pocos siglos siquiera. En realidad viene fabricándose desde que, por lo menos, se instaló las variantes del Neandertal hacia el Homo sapiens. Esas variantes, digamos, el predominio en la faz de la Tierra, del Neandertal comenzó a instalarse a partir de 35.000 años antes de Jesucristo. 40.000 a 35.000, los Neandertal comenzaron a triunfar sobre los otros grupos de primates humanos. Ya eran humanos desde 3 millones antes de Jesucristo, desde hace 3 millones y algo más de años, que apareció bajo la forma del Australopithecus y del Africanensis. El cerebro de aquellos pesaba 400 gramos, nuestro cerebro pesa 1,2 kg, pero eso no garantiza nuestra inteligencia, porque el de la vaca pesa casi 3 kilos y prefiero el nuestro. Bien. Lo digo así rápidamente porque el nacimiento del Homo sapiens requirió una experiencia colectiva del Neandertalis que se extiende desde el 35.000 hasta el 15.000 aproximadamente. Puede decirse que el Homo sapiens nació del 20.000 al 15.000 aproximadamente. Justamente es cuando aparecen las pinturas rupestres y las grabaciones, los grabados rupestres, porque la producción rupestre tiene dos caminos. Uno es el grabado sobre la piedra y otro es la pintura. La presencia de esas grabaciones y de esas pinturas nos permite indagar hipotéticamente sobre las formas de los lazos sociales en aquellas épocas tan remotas, ¿no? Y cuánto de esos lazos todavía nosotros persistimos en cultivar o se extienden hasta nuestra época. Quiero mostrarles aquí, esto es para ilustrar un poco de cuánto trabajo pasó la humanidad para crear el campo ficcional de saber almacenado en el lenguaje. Esto es para poder decirles a ustedes, con las palabras no se juega. Claro que sin ironía, ¿no? Porque es con las palabras que podemos jugar, hacer el juego de todo tipo. Conjugamos con las palabras, jugamos con las palabras, y cuando jugamos, atrás de cada juego están las palabras creando el campo de ficción en el que ese juego se torna placentero. Si no, el placer no se extiende hasta ahí. Mover unas piedritas no hace nada del placer que experimentamos cuando en la oposición con el otro
le ganamos el partido o la partida, o sea, le hacemos falta. Justamente de abajo para arriba, acá tenemos el año de acá abajo, ¿no? El 35.000 allá abajo, que es la época aurignaciense, lo que quiere decir la época del oro, que es la época de oro del pasaje del Neandertalis al Homo sapiens, y es ahí donde nos encontramos con las primeras pinturas rupestres. No voy a hacer el detalle de la evolución, que aquí está cronolizada. ¿Sí? Sí. Cronologizada. Gracias. Y, digamos, hay una extensión hasta la Edad del Bronce, donde aparecen pinturas ya más complejas. Pero me interesa más lo siguiente. Vean ustedes que esta es una pintura rupestre de las pocas que hay en la Argentina, que se llama la cueva, donde está, se llama la cueva de las 729 manos, porque son 729 manos que había ahí. Se calcula la antigüedad de esta pintura en 12.000 a 13.000 años. Quiere decir que en la Argentina había gente mucho antes de lo que los españoles pensaron. Por supuesto que esto tuvo una evolución y un agrupamiento en varias tribus. Hay algunas tribus que tenían unas religiones bastante raras y complicadas. No me voy a extender sobre ellas porque no es el asunto. En otro momento podemos verlo. Pero me interesa subrayar, ¿no?, lo colectivo, porque es evidente que no fue uno solo que puso, además son manos diferentes. Quiere decir que había un colectivo empeñado en dejar la señal de su presencia. Quiere decir, el cuerpo no bastaba. ¿Ustedes creen que la pareja nació en el siglo pasado, en el siglo XIX del romantismo? ¿La época romántica? No. Esta figura tiene entre 13 y 17.000 años. Es en las cuevas de Altamira. La maternidad. En realidad, la cara del niño sugiere que puede ser la maternidad o la muerte. Quiere decir que el sujeto carga en sus espaldas la muerte o la vida. Vean cómo nace la mística en aquellas épocas, aproximadamente 15.000 años. La familia. Qué impresionante, ¿no? Porque esta figura tiene 17.000 años. Bueno, el capítulo de las pinturas rupestres terminó aquí. Vamos a hacer un intervalo. Ustedes saben que el surgimiento de la sociedad industrial introdujo la necesidad, y esta última palabra la pongo entre comillas, porque tiene un aspecto irónico colocarla en esa posición, introdujo la necesidad de que los medios de transporte, digo de paso, ya que estamos frente a un inconveniente
de horarios de traslados y de transporte, introdujo la necesidad de que los medios de transporte funcionasen con horarios fijos. En realidad, los primeros trenes que funcionaron con horarios fijos, eso ocurrió hacia el fin de la primera mitad del siglo XIX, o sea, 1850 y creo que 1854 o algo así. Los primeros medios de transporte que funcionaron regularmente en horarios combinados fueron trenes y enseguida tranvías, cuando la energía eléctrica fue suficiente para alimentar los tranvías. Pero los primeros fueron las máquinas a vapor, para garantizar que los obreros estuviesen en la línea de producción a la hora correspondiente. O sea, para que sus cuerpos estuviesen en acción al unísono y combinados a la hora correspondiente al inicio de la cinta de producción, de la cadena de producción. Hasta ahí a nadie se le había ocurrido que fuera necesario que cualquier transporte, sea a caballo o sea como sea, tuviese horarios. Pero ustedes saben ciertamente por las películas que recrean los escenarios antiguos, el lugar privilegiado que en las estaciones de tren tenían los relojes, relojes enormes, grandes, que eran de gran responsabilidad mantenerlos, era de gran responsabilidad mantenerlos en su horario correspondiente. Es que un cuerpo que no fuese trasladado para que hiciese presencia en el momento de iniciar la cadena productiva, no valía nada. Es decir, se trataba de defender el valor de la presencia de ese cuerpo. Marx habla del valor real justamente como la cantidad de dinero necesaria para mantener vivo el cuerpo, vivo y productivo el cuerpo operario. Vivo y productivo quiere decir capaz de producir un agregado de valor a la materia prima. O sea, transformar lo que podría dar goce en un goce mayor. O sea, el plus, el agregado de valor, la plusvalía. Por eso Lacan habla del plus de goce, porque en realidad lo que se agrega en ese valor, la plusvalía, es lo que permite un agregado de goce al producto. Es por eso que la cuestión del rendimiento, ligada a los horarios, la alimentación y la salud, toman cuerpo alrededor del valor real necesario para que se conjugue la producción, para que el cuerpo esté al servicio de la producción de ese plus de valor. Es por eso que surgen los movimientos sanitarios, no por humanismo, ¿no? O humanitarismo, no por espíritu de solidaridad, sino porque había que garantizar el buen rendimiento. Es así que la masa humana
pasa a obedecer a un discurso que es el discurso capitalista, o sea, el discurso de mantener en acción y en funcionamiento esa máquina corporal que produce, rinde plusvalía, plus de goce. Surgen así una serie de movimientos, movimiento higienista, en fin, movimiento eugenista, o sea, en qué condiciones los esclavos son capaces de producir más, etc. Y eso se arrastra a lo largo de tres siglos ya, marcando el ritmo, los ejes de los sistemas de salud, los sistemas productivos, los sistemas de transporte, etc. Quiere decir, aunque alguien diga que los trenes tienen sus horarios para permitir que las personas les sea más fácil viajar, en realidad para que estén en los horarios que tienen que estar en los lugares que la sociedad industrial capitalista precisa. Bien. Y es por eso que la cuestión del rendimiento se torna conceptualmente central. Hasta el punto de, por ejemplo, haber cuadros psicopatológicos que uno se pregunta por qué se llaman así, como por ejemplo autismo de alto rendimiento. ¿Me van a permitir la licencia poética? ¿A quién carajo le importa el rendimiento cuando hay una tragedia de un autista en curso? Al discurso social le importa el rendimiento. Porque, claro, no se puede negar que el alto rendimiento lógico puede abrir una puerta para el autista participar del rendimiento productivo industrial. Pero ¿por qué la relación con el otro tiene que estar regida por el rendimiento industrial? Porque a mí me encantan los autistas que rindan o no rindan, se relacionan finalmente conmigo, sea como sea. Entonces, ¿por qué la palabra rendimiento? Vean qué presencia feroz tiene en el discurso social, en el modo de saber sobre el otro, en el modo en el que el cuerpo le hace falta al discurso, al colectivo social, que marca hasta en las condiciones de mayor sufrimiento personal la necesidad de el rendimiento. En los campos periciales, en el campo de las pericias laborales, me refiero al campo médico, esto está presente en toda la teoría de la pericia. ¿Por qué? Porque el punto decisivo, el punto a decidir es si él sufrió la lesión por causa de la producción, o sea, el rendimiento que le era exigido, o si él puede seguir rindiendo a pesar de su lesión. Y si puede seguir rindiendo a pesar de su lesión, ¿por qué que va a estar fuera de la cadena? ¿Por qué se lo va a proteger si perdió una mano? Y bueno, tiene otra. Digo, ¿no? Es decir, es común eso. No es tan común hoy, pero en el siglo XIX los telares no tenían protecciones y la pérdida de dedos y de manos era extremadamente común. Pero si le sobraba una, podía seguir. Al fin y al cabo tenemos 10 dedos, que nos falten 2, no impide un buen rendimiento. Esto tiene varias caras. Digamos, estoy tomando los ejemplos más físicamente demostrativos,
pero los sistemas de salud están organizados de modo a garantizar la salud básica, que se llama la atención básica, que están justamente situados en los puestos de la periferia, o sea, la salud suficiente para sostener la actividad de un individuo. En los centros de complejidad no hay centros de atención básica, hay centros de alta complejidad. Quiere decir que la distribución de las atenciones también se rige por esta distribución. Bien. Shakespeare ya sabía de esto. Fíjense ustedes que en el siglo XVI, o sea, 1500 y pico, él escribe El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia es una obra teatral de él que rápidamente voy a relatar para aquellos que no han tenido la suerte de encontrarse con ella. Ocurre que un personaje, Basanio se llama, quiere cortejar a Parcia, que es heredera, Porcia, que es heredera de un padre muy rico que se llama Belmont. Basanio está sin dinero, entonces cortejar a una rica heredera le resultaba complicado, por lo cual recorre a Antonio, que es un amigo de él, que a pesar de ser rico, no puede en ese momento prestarle dinero porque tenía todo su dinero invertido en un comercio cuya mercadería iba a llegar en una serie de barcos que iban a demorar 3 meses en llegar. Entonces, para atender al pedido de su amigo, Basanio, y no dejarlo desamparado en este amor intenso que él sentía por Porcia, él, que tenía capacidad económica, Antonio pide 3.000 ducados prestados a un judío llamado Shylock. Shylock, que habitualmente era muy maltratado por Antonio, por el hecho de ser judío, entonces, que Antonio era católico, era una época, el siglo XVI, en que la Inquisición tenía su prevalencia. Suerte que estos estaban en Inglaterra, digamos, donde la Inquisición todavía no había llegado, justamente por el protestantismo. Pero Shylock tenía cuentas de odio a cobrarle a Antonio. Y por eso le hace firmar un pagaré en el que dice que si él no paga en 3 meses esa cuenta, Shylock tendrá derecho a cortarle 1 libra de carne de su cuerpo, de la zona que él quisiese. O sea, Shylock tendría derecho a cortarle el pedazo que le gustase. Entonces, ocurre que Antonio se queda muy tranquilo, confirma, no hay ningún problema, porque él tenía los 3 barcos que iban a llegar llenos de mercadería y sobraba dinero para eso. Pero los 3 barcos sufren un vendaval y se hunden.
esa situación lo deja expuesto a que, cumplido el plazo de los 3 meses, Shylock lo demanda exigiéndole el pago de la deuda. Lo demanda frente a un tribunal. Y quien asume la defensa de él es justamente Porcia, que asume la defensa porque acepta el amor de Bassanio y se da cuenta que Antonio lo hizo, firmó ese pagaré para favorecer la unión de Bassanio con ella. Ella, con una amiga, su nombre no me acuerdo, acá lo tengo, Nerissa, su amiga Nerissa, se disfrazan de hombres, porque las mujeres no podían ejercer ninguna condición de juristas, y entonces se disfrazan de hombres y asumen la defensa de Antonio. Resumiendo, alega Shylock, ¿no?, que se cumplió el plazo y la ley y la jurisprudencia obligan a que se pague en la moneda que figura en el pagaré, y la moneda es 1 libra de carne. El juez vacila porque es una cobranza cruel, pero sostiene el mismo juez y declara que un juez no puede guiarse por ningún humanitarismo, sino que tiene que obedecer la ley a la letra. Y que frente a la argumentación de Porcia de que en realidad se trataba de una metáfora, él dice, el juez, metáforas existen en la poesía, pero en la ley jurídica no hay metáforas. Las palabras son hechos y son reales. Entonces me veo en la necesidad de reconocer la legitimidad de ese modo de cobrar. Porcia, muy inteligente, desesperada por salvarlo a Antonio, que se ve perdido frente a esta situación, encuentra la letra jurídica para la relación de la palabra con un real que el pagaré no había tenido en cuenta. Dice que está bien, que ella coincide con el juez, que está muy de acuerdo en que Shylock corte 1 libra de carne de Antonio. Y en el momento en el que Shylock está preparándose para ejecutar la sentencia, ella dice, sí, pero el pagaré no dice que usted puede cobrar en sangre. Y tiene que cortar 1 libra de carne sin que se derrame una única gota de sangre y sin que en esa libra haya nada de sangre, porque si no, usted no estaría obedeciendo la ley. Así que tome el cuchillo, corte la libra de carne sin sangre. Con lo cual el juez dice, eso es imposible, por lo tanto estamos en una contradicción jurídica tomando la ley y el texto del débito al pie de la letra, como se debe tomar en ciencia jurídica. Entonces, Shylock reconoce que no es posible y que entonces decidió perdonar la deuda, porque si no, él se vería por la ley vigente castigado de la misma forma en que
él hubiera transgredido la ley, o sea, le hubieran tenido que extraer la misma cantidad de sangre que él hubiese extraído a Antonio. Bueno, la obra termina en un final feliz, en que todos son amigos y qué sé yo, una cosa romántica de Shakespeare. Pero lo interesante de esta historia, que por eso la traigo, es que Shakespeare ya demuestra que en el siglo XVI la cuestión del valor del cuerpo estaba ajustada a una equivalencia en dinero. Y él coloca en juego ese drama porque la representación del cuerpo en dinero aparece justamente a colación, porque aparece como formación precisamente porque eran los burgos los que detentaban el poder, porque eran los burgos que producían plusvalía y entonces acumulación financiera, y no era más la nobleza la fuente de poder, que es la nobleza que entró en declinación justamente a partir del siglo XVI. Entonces, para construir un barco, para comprar herramientas, etcétera, era dinero, y que si no era dinero lo que valía, y no el poder, no había cómo tener un ejército y sostener un ejército por parte de un noble si él no tenía dinero. Entonces es el momento en el que los judíos comienzan a ser perseguidos, ¿no? Por los Medici y los Borgia, son persecutorios de judíos para apropiarse de ese dinero, porque era el poder. El poder se traslada del campo al dinero. Pero el dinero vale en tanto él represente un pedazo de cuerpo. Ese cuerpo que tiene que ser mantenido en funcionamiento para producir plus de goce, o sea, aumento del valor del objeto el mismo. Es muy interesante esta cuestión porque el desplazamiento del saber sobre el goce en el discurso social asume la representación simbólica en el campo del dinero, y el dinero pasa a ser simbólico de la salud, del bienestar, de la higiene, de la capacidad de goce, y los cuerpos empiezan a valorizarse en dinero. Es lo que tenemos hoy en el sistema de salud. En el sistema de salud se calcula cuánto cuesta mantener sano a cada uno y si eso vale la pena o no vale la pena. En el campo de la psicomotricidad, psicomotricidad es la combinación entre el psiquismo y el cuerpo, entre el lenguaje y el cuerpo. Pero no es el lenguaje en forma abstracta, sino el lenguaje en forma de discurso, sobre el cual ya en el siglo XVI Shakespeare nos advierte: no se engañen, que el cuerpo no vale por lo que es, el cuerpo vale por lo que lo representa, y lo que le representa hoy es el valor de más de gozar, o sea, de plus de goce, que él puede producir. Bueno, eso es lo que tenía para decirles. Muchísimas gracias.